Existe un sector de la sociedad que ha desarrollado su propia lengua para poder comunicarse con los demás. Hablamos de las personas con discapacidad auditiva o sordos. Este es el caso de Carol Mariana Madrid, estudiante de cuarto de primaria que, a pesar de las dificultades que se le presentan en su vida educativa, no existen barreras de lenguaje que le impidan lograr lo que se propone. Para este tipo de estudiantes es fundamental contar con un intérprete y, en este caso, un modelo desde el primer día lectivo con todas las horas cubiertas, y esta es una gestión que se hace desde la parte directiva. ¿Cuáles son los retos más relevantes cuando hablamos de inclusión en las instituciones públicas? Aunque el tema de inclusión es bastante amplio, hay un caso muy puntual en la institución, que es el caso de Carol Madrid, que tiene una discapacidad auditiva. ¿Cuál ha sido ese reto y cómo lo ha afrontado la institución? Bueno, los retos de la institución, nosotros sabemos que existe una política pública que habla de inclusión. Sin embargo, para las instituciones educativas del sector público no es fácil arraigar todos los componentes de la política que existe acerca de inclusión. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos una carencia en la formación de los docentes que no les permite poder llegar a cierto tipo de poblaciones. El caso de la niña que tú me mencionas es un caso muy particular porque es el único caso en la institución que es de una niña que tiene discapacidad auditiva. Por tanto, no estábamos preparados en la institución para afrontar a una niña con esta particularidad. Sin embargo, pues la institución jamás cierra las puertas y de hecho se asumió desde un principio. Afortunadamente la presencia del modelo es una ventaja enorme para poder llegar a la niña. La dificultad más grande fue comenzar porque primero que todo yo no hablo lengua de señas, entonces él no entendía esa dinámica lingüística de la lengua de señas, y ahí fue donde comprendí que primero ella tenía esa dificultad, pero que al mismo tiempo era una oportunidad para que ellos aprendieran. Entonces yo empecé, listo, vamos a enseñarle inglés, pero después me doy cuenta que no, lo que yo necesitaba hacer era fortalecer el proceso del español en ella, y que al mismo tiempo me sirviera como un canal para que los niños memorizaran las palabras en inglés y pudiera así haber un aprendizaje significativo. Entonces yo pienso que la dificultad fue empezar a conocer cuál era ese contexto y entender que el sistema de comunicación era diferente. ¿Cuál es la dinámica que manejas en el salón de clases para que el proceso de enseñanza sea el más pertinente y efectivo? Pues como yo enseño inglés, lo que yo hago es que a los niños que son oyentes les doy la clase normalmente en inglés, y mientras estamos haciendo ese trabajo, estamos haciendo también trabajo de lengua de señas para que Carol se sienta incluida, y entonces el trabajo con ella es español. Ella debe aprender a escribir en español, digamos la unidad lexical en la que yo estoy desenvolviendo. Si estoy trabajando, por ejemplo, la familia, entonces los niños están al mismo tiempo aprendiendo la seña para que tengan esa interacción con ella, y al mismo tiempo puedan aprender de una manera significativa la palabra que yo les estoy enseñando. Entonces ellos van a aprender mother, entonces ya saben que deben hacer la seña. Y Carol, el objetivo es que ella debe, en español, esto es español, ella debe escribirla porque ella está en su proceso de lectoescritura también en su segunda lengua, que sería el español.
La inclusión de estudiantes sordos en aulas regulares ha puesto en evidencia la necesidad de modelos lingüísticos como facilitadores para la adquisición de la lengua de señas colombiana dentro de los proyectos educativos, ya que esta es la herramienta principal para formarse en igualdad de condiciones. En los salones de este colegio cada día se da algún paso, que por pequeño que parezca tiene un profundo significado en el lenguaje. Y para Carol, en su alegre mundo del silencio, significa estar un poco más cerca de sus sueños. Dentro de los docentes también ha habido un compromiso importante, especialmente pues, de los que están con la niña, para poder tener un básico de comunicación con la niña. Básicamente los retos de la institución han sido afrontados de esa forma. Secretaría de Educación fue muy diligente con el proceso de la asignación del modelo, de hecho fue a la par con la niña, ellos han estado muy pendientes con ello y pues eso también ha sido otra ventaja y otro reto asumido con propiedad por la institución. Además, pues por la política de inclusión que es tan extensa, nosotros no tenemos solamente ese caso, sino muchos otros casos en los que necesitamos tener una inclusión efectiva en la institución y pues también son parte del trabajo que estamos haciendo acá en la institución para pues poder hacerle frente a la educación de todos estos niños, porque muchas veces son niños que son tratados de una forma igual en otras partes, pero en la institución sí tiene que haber una diferencia.